Evangelio según San Mateo. Capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por favor, tenga la bondad de estar cómodo. Hace muchos años, no me acuerdo dónde ni en qué parte, pero quiero compartirla con ustedes sobre los avivamientos que la iglesia del Señor ha tenido a través de la historia. El evangelio comenzó en Jerusalén. El mandamiento fue que fuesen testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia comenzó con el descenso del Espíritu Santo, de tal manera que cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez en Jerusalén, el día de Pentecostés, la iglesia entró en un avivamiento extraordinario, porque en ese momento había descendido en ella una autoridad que sobrepasaba a todo poder y toda potencia terrenal. En el momento cada uno de esos cristianos estaban recibiendo una investidura que en un aspecto, podemos decirlo, los hacía sobrenatural, porque les daba una capacidad que se salía fuera de la lógica humana y fuera de la razón humana, pues en ese momento era el Espíritu Santo metido en el corazón de cada uno de ellos, que los ponía a hablar y los usaba para cosas extraordinarias, de tal manera que el fuego del Espíritu se fue extendiendo y se fue extendiendo a un punto que cada vez que abrían la boca para predicar, no tenían ni siquiera que hacer llamamiento, ¿quién se va a entregar? Sino que el Espíritu Santo impactaba los corazones y desde allá terminaban arrepentidos, rendidos a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted ve que el día de Pentecostés Pedro no tuvo que hacer llamamiento, ellos fueron los que reaccionaron. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pero es que había algo tan extraordinario. No solamente Pedro estaba predicando, ahí todos lo estaban haciendo, porque mientras Pedro estaba abriendo la boca, aquel estaba: Señor, úsalo, Señor, habla por él, Señor, testifica por él. Y mientras Pedro hablaba, todos se unían y lo hacían como si fuera uno solo. Y el Espíritu Santo impactó tanto que no hubo que llamar, sino que la gloria de Dios tocó los corazones y terminaron arrepentidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y se prendió el avivamiento en Jerusalén. Se prendió el avivamiento. Oiga, era algo tan especial. Y cuando ocurrió el milagro del cojo de la hermosa, todavía la cosa se encendió más. Y aún el diablo siempre ha sido enemigo de la obra de Dios. Siempre. Cuando vio eso, él dijo: esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo. Como que se puso la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque él dije: quité uno del medio pensando que iba a acabar esto. Vamos a ver que fui el peor error que cometí, porque pensando que con él lo quitaba, ahora todo lo contrario. Ahora hay 120 con el mismo espíritu, el mismo poder y la misma autoridad. Oh, aleluya. Y se prendió
evangelio. Primer mensaje, ¿cuántos fueron? 3,000. Segundo mensaje, y en 2 mensajes fueron 8,000. Que ni siquiera los hay aquí. Ni siquiera los hay aquí. Algunos dicen, ¿qué pasaba? ¿Qué utilizaba? Hermano, era que todos predicaban, todos estaban unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero a veces nuestros cultos, a veces el que predica es el pastor, el predicador, y a veces hace tanta fuerza, y el uno distraído y el otro por allá y esto. Hombre, qué bueno que en esta noche nos uniéramos y permitiera que el Espíritu Santo llenara esto de gloria, llenara esto de poder, llenara esto de autoridad y se moviera de una manera extraordinaria. Y comenzaron los ataques. Y comenzaron el querer frenar la iglesia. Pero hermano, esa iglesia comenzó como río crecido. Si alguna vez usted ha tenido la experiencia de ver un río crecido, se dará cuenta que nada lo detiene. Al contrario, cuando le ponen algo y lo represa, llega un momento que agarra una fuerza y cuando revienta, arrasa lo que encuentra por en medio. Eso quiso hacer el diablo, frenarlo, pero no pudo. Así que en Jerusalén hubo un avivamiento. Ya usted sabe cuál fue la herramienta que el diablo buscó para detenerlo, para tratar como de represarlo. Esto no puede seguir, esto no puede marchar, esto no puede avanzar. Utilizó al apóstol Pablo cuando eso era Saulo de Tarso, para que destruyera, para que amenazara, para que llevara a la cárcel, en fin. Pero cuando estas cosas trató el diablo de hacer, ve, a Dios nadie le gana. Ya Dios tenía todo predestinado de antemano. Dios sabía lo que él iba a poner. Pero cuando el diablo pensó ponerle una trinchera a la iglesia, entonces el Señor dijo: tú le pones una trinchera, yo le voy a dar más poder. Y se reunieron por allá los creyentes y comenzaron a invocar el nombre del Señor. Fueron pocas sus palabras, pero salieron del alma y con el corazón. Y cuando ellos terminaron de orar y presentar la situación a Dios, la Biblia dice: y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, de tal manera que el lugar donde estaban congregados tembló. Y comenzó con un avivamiento que se fueron a predicar por todas partes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en las páginas del libro de los Hechos quedó estampada. Pero como escuchábamos palabras ahorita, el avivamiento en Jerusalén se apagó y se fue prendiendo en otros lugares. El hermano Salón estaba hablando de todas las provincias, pero el diablo estaba empeñado en querer destruir. Y avivamiento que se prendía, trataba de luchar y de luchar y de luchar a ver cómo lo opacaba. Y así en el transcurrir de la historia se han dado grandes avivamientos en la iglesia del Señor. Si usted ahora en los últimos tiempos hemos escuchado de grandes avivamientos que se han producido a través de la historia, como el avivamiento que hubo en Gales, Inglaterra. Un joven preocupado porque no veía lo que sucedía en el libro de lo que se presenta el libro de los Hechos. No lo veía. Y él comenzó con un sentir de buscar a Dios. Buscar a Dios. Y sus oraciones eran profundas. Sus oraciones eran con un sentimiento, con un anhelo. Los relatos que hablan de eso dicen que algunos admiraban la forma de ese joven orar. Un día llegó a Gales y resulta que un sábado por la noche él habló con el pastor
El pastor, como no lo conocía, le dijo el joven: hermano, ¿será que usted después de culto me concede unas palabras para los jóvenes de la iglesia? El hermano le dijo: no, claro. Después que terminó el culto, como no era conocido, algunos se fueron, la mayoría se fueron y quedó un grupito. Y el pastor se quedó ahí con ellos. Cuando ese joven comenzó a hablarle a los que se quedaron, el pastor admirado de la forma como enseñaba la palabra y la autoridad con la que la palabra salía, que le dijo: hermano Eva, mañana nos enseña en la dominical. Y así fue. El joven se puso a orar durante la noche y todo, le buscar a Dios. De tal manera que en la escuela dominical se prendió un avivamiento en la iglesia. Y ese avivamiento fue tan poderoso que la historia registra que todo Gales se convirtió al cristianismo. Aún hasta los policías estaban quedando sin trabajo. Los estaban retirando de la institución porque cerraron las cantinas, cerraron los clubes, los ladrones se convirtieron y no había nada que atender, porque todos glorificaban y exaltaban el nombre del Señor Jesús. Por todas partes se oía era hablar de Él, testificar de Él y glorificarle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así como pasó en Israel, pasó en Gales. Solamente quedó el avivamiento en un recuerdo. En un recuerdo. Pero después hubo un avivamiento en Estados Unidos, California. Había unos pastores que no eran pentecostales, pero ellos se preocuparon por lo que sucedió en Hechos 2. Se preocuparon por eso. Que ahí dice la Biblia: y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en nuevas lenguas. Y ellos nunca habían tenido esa experiencia. Y en la inocencia de ellos y con el deseo de agradar a Dios, se unieron a buscar a Dios. Porque hay gente que está en alguna doctrina engañada. En otras palabras, para ellos están como si lo estuvieran con sinceridad. Y ellos comenzaron a buscar a Dios. Y estando en varios días de ayuno, en una de esas reuniones, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y usted sabe que cuando el Espíritu Santo llega con el paquete completico. Eso llega con iluminación y revelación. Y a ellos les fue revelado claramente la palabra, y todos fueron después bautizados en el nombre del Señor Jesús, y se prendió un avivamiento en Estados Unidos. Pero de ese avivamiento hubo algo particular que sucedió en la calle Susan, California, donde en esa calle hubo un evento y el Espíritu Santo caía y la gente por las calles saltaba y hablaba en nuevas lenguas y testificaba, de tal manera que el impacto fue grande. Y una mujer cristiana por allá escuchó que allá se estaba recibiendo el Espíritu Santo y se vino. Oye, y el Señor la llenó con el Espíritu Santo. Y luego se fue para allá, para la provincia, el lugar donde vivía, el estado donde estaba. Y había algo especial, que esa mujer tenía un avivamiento que cuando comenzaba a hablar de Cristo, salía hablando en lengua. A donde fuera. Total que la gente se extrañaba.
porque nunca habían visto eso. Y algunos pensaron que estaban locas. Total que alguien de la familia tenía un amigo que era locutor. Entonces le contó la problemática que ella estaba viviendo. Entonces le dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con ella. Y nos llevamos una grabadora y grabamos. Y cuando ella habla, entonces nosotros grabamos todo eso y luego lo pasamos por la emisora al aire a ver si alguien entiende qué es eso. Bueno, y así fueron. Ellas fueron. Llegaron allá, llegaron 3. De la emisora llegaron 3. Y llegaron donde la hermana y ella comenzó a hablar de Jesús, comenzó a evangelizarlo y de repente salió hablando en nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Y ellos con su grabadora grabando. Bueno, sí, ellos venían a recoger la información, se fueron. El día siguiente, como a las 8 de la mañana, quisieron ponerlo como noticia, como primicia de noticia. Y comenzó uno a locutar y a dar la información si había alguien que conociera qué era esto, qué era este lenguaje, qué era esta forma de hacer las cosas, que por favor le llamara, ahí le daban el número, lo comunicaran, en fin. Total que llegaron y colocaron la emisora, la grabadora al aire. Comenzó la hermana en la grabadora y de repente salió hablando en lengua. Algo extraordinario pasó. Que la cabina, mientras esas lenguas que estaban grabadas salían al aire, la cabina se llenó del poder de Dios. Entonces un locutor le dijo: apaga esa grabadora. Y resulta que el hombre fue a apagar la grabadora y cuando la alcanzó a tocar salió hablando en nuevas lenguas. Y el otro salió corriendo: apágala. Y salió corriendo y cuando la toca salió hablando en nuevas lenguas. Y el otro de miedo se iba a ir. Y cuando agarró para abrir la puerta salió hablando en nuevas lenguas. Y eso fue un avivamiento extraordinario en Estados Unidos. Tanto que quedó registrado en la historia de uno de los grandes avivamientos de Estados Unidos. Pero lamentablemente el avivamiento en Estados Unidos se apagó. Como decía el hermano Salón, hoy hay que mandar misioneros a Israel. Hoy hay que mandar misioneros a Gales. Gales pertenece a Inglaterra. Allá hay misioneros de la iglesia pentecostal. Y en Estados Unidos, bueno, ya no hay misioneros, ya la iglesia ya es independiente. Pero ¿quién salió de aquí? El hermano Eliseo Duarte. Se apagó el avivamiento en Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Cuando el avivamiento estaba en su curso de menguando en Estados Unidos, Dios hizo algo extraordinario. Por allá en una guerra estaba un soldado llamado Bill Dross. Y estaban en pleno combate. Y él relata que estando en pleno combate les dieron una misión y era volar un puente. Y tenían que ponerle una carga de dinamita al puente para que el enemigo no pasara. Y el comandante le dijo a un soldado: tome la carga de dinamita y vaya, póngala en el puente. Pero el soldado apenas dio unos 2-3 pasos y enseguida las balas lo acribillaron y cayó. El hermano Bill Dross había sido reclutado a la guerra, pero él había orado al Señor que no le permitiera tomar un arma en sus manos. Y como él tenía conocimiento sobre enfermería, esa área, entonces enseguida lo llamaron y lo ocuparon en ese puesto. Él no cargaba.
Resulta que después que ese soldado cayó, le ordenaron a otro que la llevara. Y la cogió y pasó lo mismo. Porque el enemigo estaba de aquel lado, con el propósito de cruzar el puente. Y esto de este lado para que destruir el puente para que ellos no pasaran. Así fue que cuando este soldado dio unos pasos, también las balas lo acaribillaron y cayó muerto. Y en su libro, hermano Bill relata y dice: y cuando de pronto el comandante me mira y me dice: Bill, te toca a ti. Y él dice que cuando se movió, levantó sus manos al cielo y comenzó a invocar el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo lo tomó y cogió la carga de dinamita, se la echó al hombro y avanzó hablando en nuevas lenguas. Y él decía: yo sentía que pasaba bala por un lado y por el otro, por un lado y por el otro. Pero avancé y coloqué la carga de dinamita en la pata del puente. Y en ese momento me arrodillé para darle gracias a Dios. Y cuando yo me arrodillé, vi una visión, vi un mapa. Y en el mapa vi a Colombia ardiendo en fuego. Y dice: no entendía, pero vi a Colombia ardiendo en fuego. Y sí, después que el avivamiento de Estados Unidos estaba que se apagaba, el Señor mandó al hermano Ax Werner Larsen a Colombia. Y Colombia estaba en las tinieblas. En Colombia habían predicadores, pero no del nombre del Señor. Colombia estaba en una densa oscuridad. Pero es que algo pasa. Si se acuerdan del pasaje de Samuel, en ese llamamiento hay una parte que dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Porque el diablo dice: lo apago aquí, pero el Señor le dice: tú lo apagas allá, yo que lo prendo allá. Así que llegó a Barranquilla, pasó a Bucaramanga y se estableció en la vereda del Salado. Y ahí comenzó a predicar. Y él lo que deseaba, lo que él deseaba, era que el Espíritu Santo cayera. Y le oraba al Señor: Señor, porque ya había un grupito de hermanos, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y él deseaba y oraba: Señor, Señor, que estos hermanos sean llenos, que desciende sobre ellos. Hasta que un día el Espíritu Santo por primera vez cayó en Colombia. Y la vereda del Salado fue sacudida con el poder del Espíritu Santo. Y se prendió el fuego del Espíritu Santo por primera vez en Colombia. Bendito sea el nombre del Señor. Se prendió allá, Norte Santander. Pero luego el hermano se vino a Barranquilla, porque Dios dijo: yo voy a prender Colombia todito. Se vino a Barranquilla, iba a viajar para el Canadá, pero no pudo. Y comenzó a predicar y el evangelio del nombre de Jesús en Barranquilla. Y Barranquilla fue prendida porque descendió el Espíritu Santo y comenzó Dios a arder en fuego en el corazón de todos nuestros hermanos en la costa. Bendito sea el nombre del Señor. Mandaron al hermano Bill Dross a reforzar la obra, y estuvo de ayudante en Barranquilla de una hermana. Y luego el misionero que estaba en Cali se enfermó,
y tuvieron que regresarlo por causa de su enfermedad. Y mandaron al hermano Bill Dross, quien había visto la visión de Colombia ardiendo en fuego allá en Cali. Allá lo mandaron. Y él relata en su escrito diciendo que había momentos duros, críticos. Algunas veces le tocó pasar momentos difíciles, pero él estaba con el deseo de que sabía que Dios es fiel a su palabra y que lo que le habían mostrado a él no se lo había mostrado cualquiera, se lo había dado a conocer el que todo lo puede. Se burlaban de él. Dice que era un lugarcito y no había silla, no había banca, eran unos troncos. Eso era lo que había. Y una vez, y a veces estaban unos 10 reunidos, y dice que la gente era tan mala que entraban a la iglesia, al lugarcito, dando gritos para perturbar el culto, y daban vuelta y luego se salía. Y una cantidad de circunstancias difíciles. Pero él decía: Señor, yo quiero que tu espíritu descienda. Yo quiero que tu espíritu descienda. Y dice que una noche, estando en pleno culto, él vio algo parecido a lo de Hechos 2, que de pronto una luz se encendió encima de los que estaban ahí. Y cuando de repente comienza la iglesia a hablar en nuevas lenguas, y se prende el avivamiento en Cali, se prende el avivamiento allá en el Pacífico, porque el fuego del Espíritu comenzó a arder con poder. Y me llama la atención de esa experiencia. Eso fue en tiempo de plena violencia en Colombia, que había una muchachita, si no me equivoco, era como de 16 años. Se llamaba Eucari. Esto lo encuentra también en el libro La Historia que Nunca Termina. Y en el libro el hermano Bill está relatado y dice: Eucari le ayudaba a ellos y recibió el Espíritu Santo. Pero ella no era de Cali, ella de oro era de una sierra llamada La Morena. Allá era su familia, pero por causa de la violencia y todo eso, ella había venido acá y se convirtió y había recibido el Espíritu Santo y todo. Y entonces Eucari le dice al hermano Bill: hermano Bill, yo quiero ir a predicarle a mi familia. Yo quiero ir a predicarle a mi familia. El hermano Bill le dice: pero tú estás muy joven, y aparte de eso la violencia que hay es cruel. Tú corres riesgo, corres peligro. Pero ella le decía: hermano, pero yo siento eso en mi corazón de irle a testificar a mi familia. Yo quiero que ellos se salven. Si esa violencia los alcanza a ellos y ellos se mueren, se pierden sus almas. Y viendo él que el deseo y la insistencia era tanta, entonces él dice: bueno, oré por ella y la encomendé en las manos de Dios. Y ella se fue. Llegó en la semana, por ahí como el día jueves, y el día viernes salió, como todo misionero, a invitar. Tengo una reunión a las 3 de la tarde en la casa. Ya fue a invitar. Bueno, el sábado, que era el día de la reunión, a las 3 de la tarde, en la vereda había algo que era común. Que el dueño de la cantina de la vereda era el tío de la hermana Eucari. Y resulta que el tío se quedó sorprendido porque la gente concurría temprano, pero ese día la gente no llegaba. La cantina vacía. Sí, el tío preocupado. Alguien viene en un caballo y va pasando de largo. Entonces le pregunta: bueno, ¿y para dónde están todos? ¿Para dónde están todos? Él le dice: ¿tú no sabes? No sé nada. No, lo que pasa es que tu sobrina llegó y es evangélica. Entonces nos invitó a todos a un culto a las 3 de la tarde. Entonces la gente se está organizando y todos vamos para allá. Él dice: con que mi sobrina me vino a dañar el negocio. Y se llenó de una ira, porque son de esa gente machista.
se llenó de una ira y de un odio, que él dijo: ahora vas a ver mi sobrina quién es su tío. Y fue y buscó el caballo. Tenía un revólver, lo agarró una escopeta y montó el caballo y se fue, según él, a echar a perder la reunión que la sobrina tenía. Cuando él llega o se va acercando, la sobrina estaba con una guitarrita cantándole a Dios. Estaba cantando con una guitarrita. No sé qué himno, pero los himnos de aquella entonces, de aquella época: vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Y él fue y amarró su caballo. Y cuando venía con esa rabia, dispuesto a sabotear la reunión, y tan pronto se acercó y dio unos pasos, quedó así, inmóvil. No se movía ni para adelante ni para atrás. Así como si lo hubieran metido en un molde. Quedó paralizado. No podía hablar, no podía hacer nada. Y la muchacha siguió: vamos llevando el evangelio. Y comenzó a cantar hasta que terminó y comenzó a hablar de Jesús. Y cuando ella comenzó a hablar de Jesús cuando la gente miró, el que estaba paralizado, comenzaron a salirle lágrimas por los ojos. Y comenzaron a salirle lágrimas. Y cuando aquel hombre se pudo mover, tuvo que moverse para decir: sobrina, ore por mí, que yo le entrego mi vida a ese Dios que usted está predicando. Y se prendió con eso el avivamiento en la serranía La Morena de Cali. Hermano, pero Dios también se acordó de nosotros. Fundación Magdalena. Yo creo que el hermano se acuerda de esa época. Fundación Magdalena. Oh, el Señor prendió un avivamiento aquí en la costa en Fundación Magdalena. Un avivamiento tan extraordinario. Yo escuchaba en una de las predicaciones del hermano Domingo Zúñiga, naturalmente grabadas porque ya él había fallecido mucho tiempo, pero en una predicación decía: hermano, ese avivamiento de Fundación fue extraordinario, que la gente venía de todas partes porque escuchó: en Fundación se está derramando el Espíritu Santo. Y la gente venía de Barranquilla, venía de Santa Marta, y él decía: hermano, y no alcanzaban a llegar hasta la iglesia, en la estación del tren recibían el Espíritu Santo. En la estación del tren salían hablando en nuevas lenguas, testificando del poder de Dios. Y se prendió un nuevo avivamiento en Colombia extraordinario. Se me escapa el nombre, hermano Salón, por aquí cerca de Chimichagua. Hebrón. Oiga, se prendió después en Hebrón. Y en Hebrón sucedieron cosas extraordinarias, donde el Espíritu Santo cayó y todo Hebrón se convirtió. Y en la iglesia, me cuentan los que vivían en la época, en la iglesia había algunas gradas, y como se escuchó que en Hebrón se estaba derramando un avivamiento, la iban los enfermos, y tan pronto iban comenzando a subir las gradas para entrar al templo, recibían sanidad. Recibían sanidad y el Espíritu Santo se derramaba por todas partes. Corinto, una isla por allá metida en el sur de Bolívar. Pero hasta allá el Señor fue prendiendo y prendió un avivamiento donde toda esa gente se convirtió al Señor. Todos los de ese lugar. Y el Señor comenzó a prender, y luego prendió Casacará, aquí en el Cesar. Oiga, y eso se ha venido prendiendo una llama que se ha ido expandiendo por diferentes lugares. Y es tanto que lo puedo decir de esta manera, que el Señor una vez también llegó y prendió Valledupar. Porque yo siento que Valledupar está prendido.
lo prendió una y lo prendió tanto que regó candela por todas partes y llegó al barrio La Nevada. Y aquí también prendió el Señor con el poder, porque aquí también se derrama el Espíritu Santo de Dios. Hermano, el avivamiento que se prendió hace mucho tiempo aquí en la iglesia, aquí en el Cesar, vea, yo soy de Saloa, y en Saloa había una cosa tan especial y tan bonita en esa iglesia, que cuando la gente entraba y pasaba de la puerta para adentro, la gente decía, yo no sé, pero aquí hay algo, aquí se siente algo. Y le digo algo, era tanto el avivamiento en esa época que la gente no esperaba predicar para hablar en lengua, no, la gente apenas se doblaba de rodillas, apenas llegaban a la iglesia, el Espíritu Santo se derramaba y había un avivamiento extraordinario. La gente se humillaba, se postraba, se entregaba y sucedían cosas, maravillas, milagros por doquier. Dios obraba de una manera extraordinaria y de una manera gloriosa. Escúcheme, pero así como el diablo quiso, apagó el avivamiento en Israel, Gales, Estados Unidos, está empeñado en quererlo apagar en Colombia. Y está trabajando duramente. Está utilizando artimañas, estrategias espirituales que los creyentes no las perciben y se están dejando envolver. Y ya el avivamiento en muchos creyentes está apagado. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Pero yo puedo decir algo, aunque en muchos se le ha apagado el avivamiento. Hay gente a quien Dios le está diciendo: yo a ti no te voy a dejar apagar, yo en ti voy a soplar más, yo a ti te voy a tomar, yo a ti te voy a levantar, yo a ti te voy a usar, yo a ti te voy a llenar, yo a ti te voy a fortalecer. Aunque muchos se estén apagando, tú vas a arder más, tú vas a aprender más. Yo te voy a usar, yo voy a derramarme sobre ti. Aquí hay gente dispuesta. Hermano, colócate sobre tus pies. Colóquese sobre sus pies. Yo no voy a predicar más. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo lo que Él quiere hacer.
Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo lo que Él quiere hacer. Él quiere hacer algo en esta hora. Él quiere hacer algo en esta hora. Él quiere hacer algo en esta hora. En esta hora quiere hacer algo. Él está diciendo: tú no te vas a apagar. Tú no te vas a apagar. Yo sé que el diablo está atacando, pero mientras el diablo está atacando, yo te voy a llenar de mi poder. Yo te voy a llenar de mi autoridad. Yo te voy a llenar de esta unción. Yo te voy a llenar. Yo te voy a llenar. Yo te voy a usar. Oh, Sandaba, Cándaba. Esto es prueba que el Espíritu Santo está aquí. Esto es prueba que esta iglesia no camina por fuerza humana. Esta es prueba de que esta iglesia camina con la potencia del cielo. Esto es potencia del cielo. Esto es poder de Dios. Alábale, gózate, gózate, gózate. Hay gloria en esta noche. Hay gloria en esta noche. Hay gloria en esta noche. Hay Espíritu Santo en esta noche.